Y bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a poner esto en palabras sencillas, ¿no? Una fusión es, en resumen, cuando dos o más entidades se unen en una sola y con ello el patrimonio de las mismas, pudiendo haber de todo, desde efectivo, inmuebles, acciones de otras sociedades, hasta cuentas por cobrar y por pagar. Si, por ejemplo, en la fusión hay cuentas por pagar y cuentas por cobrar entre las sociedades que se fusionaron, luego de esta, pues ya no debe haber nada entre ellas porque ya no hay deudas, ¿no? Sino que todos se integran en el mismo patrimonio. Aquí habría una confusión de deudas. Y bueno, en este caso, pues es básicamente nuestras maneras sencillas de decirlo. Del lado de los accionistas o socios de la sociedad o sociedades que desaparecen, estos deben recibir una compensación por el patrimonio que dejaron ir al mezclarlo con el patrimonio de la otra sociedad. Es decir, ellos tienen acciones o partes sociales de una sociedad y de pronto esa sociedad ya desaparece. Entonces, estos deben recibir a cambio, por lógica, acciones o partes sociales de la sociedad que sobrevivió o que se creó con motivo de la fusión como un aumento de capital en esta nueva sociedad. Y decimos aumento de capital porque también, si el capital contable de la sociedad fusionada es negativo, entonces en la práctica habría una disminución de capital contable de la sociedad que subsiste o fusionante. Esto es el canje de acciones. Incluso si los dueños fueran los mismos y en la misma participación de la sociedad fusionada, la que desaparece, ¿no? Y fusionante, que es la que sobrevive, entonces habría un aumento de capital en las proporciones que corresponda y en las cuales quedaría la sociedad fusionante, o sea, la sobreviviente, ¿no? En la misma proporción. Así es. Ahora entremos al lado fiscal. En términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, la fusión es considerada como una enajenación fiscal. Y es lógico, dada la transmisión de la propiedad de los activos de una persona a otra en su integración. Lo anterior, salvo lo establecido en el artículo 14b del Código. Y es que las fusiones no deberían tener un objetivo puramente fiscal, sino una razón de negocios. Y esta consideración que lo que el propio artículo reconoce al establecer que en la medida en la que se cumplan con ciertos requisitos, una fusión o una escisión no debería afectar el patrimonio mediante una enajenación que pudiera generar impuestos significativos entre sociedades del mismo grupo, por ejemplo. Incluso bajo este mismo supuesto, como se vio en el módulo de costo fiscal de acciones, también existe la posibilidad de llevar a cabo una reestructura a costo fiscal, ¿no? Es decir, las autoridades fiscales podrían darnos permiso de llevar a cabo una reestructura a nivel grupo diferente de fusiones y escisiones, sin la necesidad de llevar a cabo el pago del impuesto sobre la renta por las enajenaciones de acciones que se efectúen y siempre que se cumplan con los diversos requisitos. En materia de fusiones, para que éstas no se consideren como una enajenación fiscal, es necesario cumplir con 3 requisitos. El primero es que se presente el aviso de fusión de sociedades, el cual, en términos del reglamento de la ley del ISR, con la pura presentación del aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, se tendría por cumplido este requisito. El segundo es que la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaba esta y las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante un periodo mínimo de un año inmediato posterior a la fecha en la que surte efectos la fusión, salvo en 3 casos. El primero, que es que la fusionante se liquide antes de que pase el año. Que los ingresos de la actividad preponderante de la fusión correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la fusión deriven del arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad de la fusionante. O 3, cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionante o esta última haya percibido más del 50% de los ingresos de la sociedad fusionada. Y 3, que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales le correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas, o sea, las que desaparecen. Es decir, no te hagas, ¿no? Y esto, pues, evidentemente las que correspondan al ejercicio que terminó por fusión. Igualmente cabe señalar que dicha sociedad tendrá derecho a los saldos a favor de la sociedad fusionada y el ejercicio de la fusión termina en la fecha de fusión. Así es. Cabe señalar que lo anterior solo resulta aplicable para casos en los que las sociedades sean residentes en México para efectos fiscales. Y por la reforma fiscal 2022 también se considera enajenación cuando en el ejercicio de facultades de comprobación la autoridad fiscal detecte que dichas personas carecen de razón de negocios.
Esto considerando las operaciones relevantes relacionadas con las fusiones llevadas a cabo en los 5 años inmediatos anteriores y posteriores, que podrá tomar en consideración la autoridad fiscal para determinar si existió o no una razón de negocios válida. Particularmente el artículo 18, fracción cuarta, señala que se consideran ingresos acumulables la ganancia derivada de la enajenación de algunos activos como activos fijos, terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales, etcétera, pero también la ganancia realizada que se derive de una fusión o una escisión de sociedades en las que el contribuyente sea el socio o accionista. Y dividamos estos supuestos ingresos en dos: la ganancia para la sociedad que enajena y la ganancia para los accionistas que canjean sus acciones. Respecto al primer punto, consideramos que en definitiva no debería haber una ganancia porque la sociedad transmisora o fusionada desaparece por completo, por lo que no hay ni puede haber una contraprestación por la supuesta enajenación de sus bienes o la sociedad que sobrevive. Incluso, y poniéndole más argumento a esto, bajo disposición de ley, los activos transmitidos en la fusión no se revalúan. Imagínense que me hacen pagar un impuesto por una ganancia que no existe sin la posibilidad de revaluar el costo fiscal de mis activos. Por el lado de los accionistas, estos solo hacen un canje de acciones de las acciones que ya tenían y que desaparecen junto con la sociedad fusionada, y reciben acciones o partes sociales de la sociedad fusionante o que sobrevive, cuyo valor es equivalente al de las acciones de la sociedad que desaparece, por lo que de ninguna manera puede tampoco haber una ganancia ni una contraprestación. Entonces, al existir una enajenación por fusión, las sociedades o sociedades fusionadas no pueden obtener un ingreso porque desaparecen. Y si hablamos de los accionistas, estos reciben acciones a cambio de las acciones que perdieron al desaparecer las sociedades o sociedades fusionadas. Pero repetimos, sin una ganancia. Ahora, suponiendo si conceder nuevamente que existiera un aumento de capital en la sociedad fusionante dentro de esta fusión, recordemos que uno de los básicos del tema fiscal en México es que precisamente el aumento de capital es un ingreso pero exento para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y solo profundizando en el IVA o en el impuesto al valor agregado, tampoco consideremos que aquí se detonaría un impuesto, porque en términos de la propia ley del impuesto al valor agregado, este impuesto, aunque se detona en la enajenación de bienes, la cual sí pudiera existir, como ya lo dijimos, en ningún momento hay una contraprestación al desaparecer quien enajena, condición sine qua non para que se detone este impuesto en términos de la propia ley.